La cigarra verde llega gracias a FISOGES, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Consultoría. FISOGES, responsabilidad social que traspasa fronteras. Muy buenas noches y bienvenidos a este podcast ambiental, La Cigarra Verde. El tema de hoy se trata sobre cambio climático y tenemos una invitada súper especial. Acompáñanos. Y nuestra invitada es Alejandra Montalvo, ella es representante de Codeli y estaremos hablando con ella sobre cambio climático en relación ya sea a la pandemia, también al tema de los partidos políticos y sus actuales planes de gobierno en relación al cambio climático. Así que no se muevan y ya viene nuestra entrevista. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Esta es la primera edición 2021 de La Cigarra Verde, tu podcast ambiental, y el día de hoy nos acompaña Alejandra Montalvo. ¿Qué tal, Alejandra? Hola Richard, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí de parte de Codeli. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comentarles un poco sobre Alejandra. Alejandra es ingeniera industrial, especializada en cambio climático, con experiencia en análisis de proyectos y con más de 5 años de experiencia en implementación y gestión de proyectos ambientales. Con una especialización en gestión ambiental estratégica, ha realizado numerosos trabajos de consultoría en cambio climático y sostenibilidad. Además de estudios ambientales y para la remediación de pasivos ambientales mineros. El tema de esta noche es cambio climático, realidad, impactos y medidas de adaptación. Es por ello que hemos invitado a nuestra amiga Alejandra, que nos va a comentar un poco acerca de ello. Pero Alejandra, antes de comenzar, este podcast en sí no solamente va para personas afines que estudian o que han llevado algún curso de especialización, un curso pequeño sobre medio ambiente, sino va dirigido a todos. Entonces, promovemos la educación ambiental. Es por ello que primero, como son de introducción, quería que nos expliques qué es el cambio climático. Sí, claro que sí. A ver, para entender un poquito el cambio climático, primero debemos entender el famoso efecto invernadero. Todos hemos escuchado alguna vez de este efecto invernadero. ¿Y cómo funciona? Es que en nuestra atmósfera, que es esta capa de gas que envuelve la Tierra, existen diferentes gases, entre ellos los gases de efecto invernadero. ¿Qué sucede aquí? Que estos gases se producen usualmente de forma natural y son muy importantes porque estos gases son los que atrapan el calor que el sol irradia y son los responsables de mantener a nuestra Tierra en una temperatura aproximadamente de 15 grados centígrados, una temperatura media, ¿no? Y esto es muy bueno porque en realidad esto es lo que ha permitido que las civilizaciones puedan desarrollarse como lo hemos venido haciendo. Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? Es que con las distintas actividades que realizamos, actividades industriales, de transporte, entre otras, estamos emitiendo grandes cantidades de estos gases de efecto invernadero. El más conocido de ellos es justamente el dióxido de carbono, el CO2, ¿no? Y estos gases, al estar en mayor cantidad en la atmósfera, están atrapando mucho más calor, lo que hace que la Tierra, la temperatura media de la Tierra en este caso, vaya incrementándose poco a poco. Estos cambios de temperatura en la Tierra no es que se vayan a dar de que la Tierra se calienta, toda la Tierra se calienta, no, sino es que estos cambios actúan básicamente acentuando climas. Por ejemplo, si en un lado ya teníamos frío, ahora va a haber un frío más intenso. Si en otra región teníamos calor, vamos a tener olas de calor. Entonces, los climas intensos se van a acentuar y también se van a acentuar los efectos que tienen los eventos climáticos extremos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo con mayor frecuencia lluvias extremas, sí, sequías, ¿no? Grandes sequías que a la vez causan incendios forestales, propagación de enfermedades infecciosas. Y uno diría que tiene que ver una enfermedad infecciosa con el cambio climático. Y es que debido a que esta temperatura media de la Tierra se está incrementando, estas enfermedades pueden llegar a más lugares que tienen ya temperaturas que les permiten sobrevivir cada vez más, ¿no? Entonces, este es el tema con enfermedades infecciosas. Aparte, estamos viendo por todo el mundo que ahora existen refugiados climáticos, ¿no? Que son estas personas que pierden su hogar, pierden su sustento debido
a todos estos eventos climáticos que estamos viendo, ¿no? Entonces, básicamente, como vemos, son un sinfín de consecuencias que nos trae el cambio climático. Y uno quizás podría decir, bueno, los escépticos dicen, ¿no? El clima es algo que siempre ha estado cambiando. Y es verdad, el clima a lo largo de la vida de la Tierra es algo que siempre ha estado cambiando. Sin embargo, el ritmo al que lo está haciendo ahorita, en estos momentos, Claro. es antinatural, ¿no? Y gran parte de este cambio está realizado por acciones del hombre, ¿no? Por estos gases de efecto invernadero que estamos incrementando en nuestra atmósfera. Entonces, básicamente, eso es un poquito como para introducir el tema. Sí. O sea, son diversos escenarios en los cuales se están viviendo ya las consecuencias, ¿no? Ya sea en calor Ujú. extremo, en frío extremo. En consulta, ahora, eh, pero netamente creo yo de que hay algunos sistemas en los cuales se puedan, o sea, se está enfocando también mucho el cambio climático para tener que cambiarlos o para tener que adaptarse. Por ejemplo, el sistema productivo de los alimentos también los sistemas Ujú. territoriales y los sistemas sociales. O sea, cómo estos son afectados en consecuencia del cambio climático, ¿no? Quería que nos expliques un poco Sí. también más. Sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? Vemos estos efectos del cambio climático muy devastadores, pero también es posible adaptar nuestros sistemas, nuestros diferentes sistemas a estos impactos. ¿De qué va esto? ¿No? Un poquito es tratar de disminuir las consecuencias que tiene el cambio climático, ¿no? Reducir nuestra vulnerabilidad. Y por ende, bueno, sabemos que cada región tiene una vulnerabilidad distinta, ¿no? Por ejemplo, el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ¿Por qué? Por la zona en donde se ubica, porque tenemos mayor biodiversidad que perder también, y por un número de factores, ¿no? Entonces, sí es posible, como mencionas, adaptar ciertos sistemas al cambio climático. Básicamente, un ejemplo que me gusta poner sobre este tema es lo que sucedió con el fenómeno del Niño en el año 2017, ¿no? Nosotros tenemos todas estas construcciones, estos puentes, de repente una construcción cerca a una quebrada que está inactiva, ¿no? Que venimos haciéndola por desconocimiento, ¿no? Y cuando pasó justamente el fenómeno del Niño del 2017, todas estas obras se vieron afectadas, ¿no? Entonces la idea es que nosotros también aprendamos un poquito de estas lecciones que nos deja la misma naturaleza y empezar a construir obras más seguras y obras más quizás prudentes en el lugar de donde las construimos. Y eso también es parte de la adaptación al cambio climático, ¿no? Obras más seguras porque sabemos que van a venir ciertos eventos extremos que no podemos, que van a venir de todas maneras, entonces tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y disminuir nuestra vulnerabilidad. Hay otro sistema que mencionabas, bueno, en Ujú. el caso de sistemas productivos respecto a la alimentación, ¿no? Sí. Tenemos en nuestro caso cultivos, bueno, como el arroz, que es un cultivo que requiere grandes cantidades de recursos. La idea es que nosotros cambiemos un poco este chip y trabajemos con cultivos más flexibles y variados, cultivos que puedan estar preparados a estos cambios de clima, ¿no? Y que Ujú. cuando vengan no nos dejen sin alimento, ¿no? Entonces, son una serie de actividades que podemos realizar para adaptarnos y dentro de ellas también ingresa todo el tema de investigación y desarrollo, ¿no? Para estar preparado ante posibles catástrofes, ¿no? Ok, cierto, pero yo, bueno, pienso de que esta adaptación en la actualidad se está llevando muy poco acelerado. Y una de las consecuencias de las cuales ha venido así de repentinamente justamente el tema de la pandemia. Pero ahora consulta, el tema de la pandemia del COVID que estamos pasando en la actualidad Ujú. está siendo, ha sido perjudicial en sí o si ha sido positivo porque en los medios de comunicación al comienzo de la pandemia el año pasado se veía, ¿no? De que muchos animales estaban cerca de las ciudades, de que algunas partes del río o el río entero está mucho más limpio. Entonces, pero en realidad estamos viendo todo el panorama en sí, han sido puntos positivos o la pandemia también ha traído algunas consecuencias.
que ha Sí, podido afectar o incrementar este cambio climático. sí, en realidad, como dices, bueno, debido a la pandemia nos hemos estado movilizando menos, ¿no? Muchas industrias se han paralizado, ¿no? Y esto puede representar quizás una inyección menor de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, Ya, ¿no? Uno podría decir que este cambio es positivo de cierta forma, pero en realidad los expertos dicen que esto va a impactar levemente en el avance del cambio climático, ¿no? Y que debemos tomar medidas para frenar un efecto rebote. ¿Por qué? Porque cuando, como hemos visto en el caso de China, cuando ya las cosas se fueron normalizando, la producción empezó nuevamente y con más fuerza, ¿no? Entonces la sí, idea es que se logre hacer esta recuperación económica eh, muy de la mano de una recuperación verde, ¿no? Replantearnos cómo el modelo actual de desarrollo, transformarlo en uno más sostenible y hablar de temas de descarbonización de nuestra economía, ¿no? Entonces, y también sucede que estos gases que nosotros emitimos a la atmósfera tienen un tiempo de vida, ¿no? Y este tiempo muchas veces son varios años. Entonces, no es que nosotros paremos máquinas hoy día y van a haber cero emisiones en el aire, no. Es que va a haber el mismo nivel de contaminación que hubo ayer, ¿no? Porque estos gases tienen un periodo de tiempo de vida. Entonces es importante que pensemos a largo plazo porque lo que sigamos emitiendo hoy día no va a ser va a traer mismas consecuencias de acá a 10 años quizás, ¿no? Entonces, en todo este tema de la pandemia se habla de esta recuperación verde sobre el tema de dejar atrás y disminuir el uso de combustibles fósiles, de estos edificios que ahorita están vacíos, quizás transformarlos en edificios más sostenibles, mientras la gente todavía no regresa a oficinas, ¿no? Entonces, es también como una oportunidad de cierta forma de recuperación, pero ya bajo un panorama mucho más sostenible. entiendo. Claro, que como tú dices, ¿no? Capaz no puede ser de un momento a otro, uno por el cual es por el tema del tiempo de vida de estos gases, y otro porque, no sé yo, no sé si compartes lo mismo que yo, pero ahorita en la actualidad que hay un déficit económico muy grande, entonces poner quizás no tan en primer lugar o primordial la Uh -huh. descarbonización de la economía o de los... no creo que sea tan factible. ¿Tú qué opinas? Uh -huh. Sí, sí, también opino que, bueno, tenemos prioridades, ¿no? Pero tendríamos que ver, tratar de pensar también a largo plazo, o sea, respecto al cambio Sí, climático, ahora tenemos que actuar, ¿no? No es después que nos recuperemos, podríamos empezar a actuar, no, porque si no las cosas van a ser iguales. Entonces, ahí se habla, bueno, de que este tema de transición, de la transición de nuestra matriz energética podría traer millones de empleos, ¿no? Se habla de esta oportunidad. Obviamente veríamos los beneficios económicos quizás como Estado de acá a largo plazo, ¿no? Pero es como se tiene que pensar ahorita a largo plazo, ¿no? Justamente muchos de los planes de gobierno ahorita se están centrando en los primeros 6 meses de gobierno, el primer año, ¿no? Porque la gente de hecho tiene muchas necesidades. Y cómo no, ¿no? ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que tiene que preocuparse del día a día de qué comer, de que se preocupe por cuidar el agua, ¿no? O la contaminación. O sea, es un poco complejo, pero no es algo que hay que dejar de lado, sino también creo que es algo que hay que plantearnos como una oportunidad para generar empleo en el país, ¿no? Y para impulsar de repente en un futuro la economía del país, porque nosotros también como un país biodiverso, como un país con distintos climas, en algún momento podríamos también pensar en que si somos renovables al 100% podríamos exportar esta energía, ¿no? bien. Y bueno, por ejemplo, Costa Rica lo ha hecho, ¿no? Ellos ya son 100% renovables, si no me equivoco, para este año iban a hacerlo. Y, y han logrado de cierta forma, esta armonía, ¿no? Entre sus recursos y también el tema económico, que sin duda es súper importante, ¿no? Interesante, no sabía ese dato.
Muy bueno. Dices que podemos ampliarlo mucho más adelante, pero has tocado un tema súper importante, que también lo vamos a tocar en su momento, sobre el tema de los planes de gobierno de los partidos políticos. Pero Ujú. antes de ello, en la actualidad, el gobierno peruano, ¿qué avances ha tenido hasta ahora? O avances, bueno, avances muchos me imagino, porque por temas de regiones hay muchas medidas que se están realizando, pero los más relevantes, los más notorios, ¿cuáles son? ¿Cuáles crees tú que son los más importantes para la adaptación a este cambio climático? Sí, a ver, bueno, he visto algunos cambios, de hecho ya se está hablando más del tema. El primero de ellos es que a partir del 2018 ya contamos con una ley de cambio climático y esto es muy bueno porque nos va a permitir impulsar instrumentos de gestión y planificación frente al cambio climático, ¿no? Generar estas condiciones necesarias para esta reactivación económica y para que las industrias sigan creciendo con empleos más limpios, ¿no? Esto es algo sumamente bueno. Y asimismo, justamente en diciembre del año pasado, a pesar de la coyuntura, ya nos tocaba realizar la actualización de nuestros compromisos que tenemos respecto al Acuerdo de París. Mm, Y en ese caso, las famosas NDC, que son estos compromisos, Perú se comprometió y bueno, incrementó su compromiso que tenía de los últimos anteriores 5 años. Perú se comprometió en este caso a reducir sus emisiones de GI, de gases de efecto invernadero, en un 40% al año 2030, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente importante porque ya vamos pensando a largo plazo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que en los próximos 10 años yo pueda llegar a esta meta que me he comprometido? ¿No? Y para ello hay distintas acciones que el gobierno ya empieza a hacer y una de ellas, por ejemplo, que está muy relacionada a esta, es esta herramienta que ha sacado el MINAM, que es la huella de carbono Perú, que es una herramienta, una plataforma, una página web en la cual las empresas privadas y también del Estado ingresan y pueden calcular sus emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo de un año, ¿no? Entonces, hacer este primer paso les da un reconocimiento a las empresas. Y ya hay más de 100 empresas inscritas con este primer reconocimiento. Luego también si las empresas quieren continuar, porque son un grupo de reconocimientos, pueden llegar incluso hasta ser carbono neutrales. Justamente había visto que la empresa Pacífico había sido una de las primeras en ser carbono neutral y para esto se requiere comprar bonos de carbono, ¿no? Que es un poco para minimizar tus emisiones a un nivel cero, ¿no? Entonces, esta medida también es sumamente interesante, tanto para el sector privado como para el público. Y por otro lado, cada vez hay financiamiento de diferentes cooperaciones internacionales. Por ejemplo, mm. una de ellas es Euroclima Plus, que es una financiación por parte de la Unión Europea, en la cual se desarrollan proyectos tanto de mitigación como adaptación en cambio climático a lo largo de todo el país. En Perú hay cerca de 18 proyectos que se están ya desarrollando solamente de Euroclima Plus y sin duda hay muchas otras cooperaciones internacionales que vienen apoyando este tipo de proyectos. Y bueno, una última Sí. iniciativa que me gustaría compartir era sobre los bonos verdes, que son estos beneficios que actualmente está ofreciendo el Estado para motivar a las personas a que compren viviendas más amigables, ¿no? Pueden ser casas o departamentos, y la idea es que estos departamentos o casas han sido diseñados con criterios de sostenibilidad, en la Mm. cual se haga un uso eficiente de recursos como el luz, el agua, ¿no? Y obviamente a las personas que adquieran este bono se les da un cierto beneficio en la financiación de esta casa o departamento, ¿no? Que es muy bueno para impulsar un poco la venta y que las empresas construyan este tipo de infraestructura aquí, ¿no? O sea, Ujú. entonces en la actualidad las inmobiliarias se están poniendo las pilas incluso con todo este Sí. tema que nos mencionas y netamente el propietario ya empieza a recibir los bonos, se podría decir. ¿Es eso? Sí, o sea, claro, tú si accedes a una de estas viviendas,
Ujú. tienes mayor, tienes mayor financiamiento que una vivienda normal, ¿no? Tienes una tasa menor, ¿no? Entonces eso te ayuda a ti para, obviamente es un beneficio, ¿no? Ujú. Muy, muy interesante. Mm, Sí, ahora entramos a la parte que en la actualidad, lo que se está viviendo con el tema de los partidos políticos, que ya se llegan las elecciones, estamos a puertas nomás del 11 de abril. Entonces quería mencionarte, o quería preguntarte en realidad, ¿cuáles son estos planes de gobierno, dichosos planes de gobiernos, que están, se podría decir, muy sonados porque han salido muchas, un estudio de la Pacífico, ¿no? Donde las cuales ha sí. categorizado, ordenado de acuerdo a estos planes de gobierno, cómo están con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Coméntanos, Sí, ¿cuáles son estos planes que enfocados en el tema de cambio climático? a ver, respecto a las medidas de algunos planes, Uh -huh. por ejemplo, ¿no? En el caso de calidad de aire, que siempre ha sido un problema, es como que el problema más comentado de los problemas ambientales que tenemos, porque es algo que ocasiona enfermedades, es muy conocido, Lima es uno de los lugares más contaminados respecto al aire, y que también implica la reducción de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos varios aquí, varios partidos que presentan planes, presentan propuestas, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Renovación Popular de Rafael López Aliaga, que habla sobre una vigilancia atmosférica global. También el partido de Julio Guzmán habla sobre estas medidas para reducir gases de efecto invernadero. El partido de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza habla sobre un plan de descarbonización nacional, algo bastante ambicioso. Y el partido Somos Perú de Daniel Salaverry también, bueno, desde un enfoque diferente, habla sobre el retiro de los vehículos antiguos, ¿no? Contaminantes, y sobre un cambio hacia la electromovilidad. Muy interesante. Por otro lado, Victoria Nacional de George Forsyth te habla sobre la reducción también de un plan nacional para la reducción de contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, eso es respecto a calidad de aire. Otro tema muy importante respecto al cambio climático es el cambio hacia una matriz energética más renovable, ¿no? En Ya, realidad en el país el 50% de nuestra matriz energética ya viene de hidroeléctricas, pero la sí. idea sería trabajar bajo el otro 50% que está más relacionado al gas natural y a otro tipo de combustibles fósiles también. Y en este caso, los partidos que tienen propuestas son el partido de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, con un plan energético de mediano y largo plazo hacia una nueva matriz. El partido de Daniel Salaverry, Somos Perú, con una estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones que incentive el uso de energías renovables no convencionales, ¿no? Ya. Y bueno, estos son los dos planes que encontré que hablaban sobre este uso de energías renovables, ¿no? Sin duda, otro tema muy importante es la investigación y el desarrollo de tecnologías, De hecho, y encontré que solamente dos planes hablan sobre este tema tan importante, que es el de Julio Guzmán, de Partido Morado, y del Daniel Salaverry, ¿no? Somos Perú. Sí, en realidad hay muchas medidas que se plantean. Yo recomendaría, bueno, las personas que nos están escuchando, leer los planes de cada gobierno, ya que se presentan propuestas interesantes, pero muchas de ellas son genéricas, ¿no? Entonces no hay profundidad sobre cómo voy a hacer este cambio en la matriz energética, cómo claro. voy a plantear eh, claro, esta recuperación verde, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda informar quizás mayor profundidad para ver qué ideas sí tienen sustento y si hay planes detrás de cada idea, ¿no? Que es muy importante. Claro. Si bien es cierto, estos planes, o sea, muchas veces, seamos realistas, no han sido aplicados, ¿ya? Pero hay algunas ideas interesantes, interesantes que pueden, si es que se llegan a ser aplicadas, pueden ser un gran cambio y un gran avance para el tema de adaptación del cambio climático en nuestro país. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros, o sea, no es, bueno, el Estado peruano, disculpa, el gobierno peruano va a hacer su plan,
ya ni bien llega el nuevo presidente, va a empezar a trabajar. Pero nosotros desde casa, nosotros desde de nuestras casas, ya sea de manera local o ya sea de manera regional, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hacer de nuestros hogares? ¿Qué es lo que recomendarías a todos, también los que nos están viendo y escuchando? Sí, de hecho hay muchas acciones y justamente una primera viene de la mano de estas elecciones, ¿no? El hecho de informarse, de leer estos planes, de ver qué políticos son los que presentan ideas respecto al cambio Ujú. climático es un muy buen paso que todos podemos hacer y tenemos la información a la mano para hacerlo, ¿no? Entonces, es el hecho también de, bueno, no necesariamente en tiempo de elecciones, pero elevar nuestra voz respecto al tema de contaminación, de explotación de recursos, de matanza de líderes ambientales, es algo muy importante, ¿no? Conversarlo en la mesa, conversarlo en las redes, hay muchas marchas virtuales que se dan en torno a estas problemáticas, muchas firmas que se reúnen, ¿no? Entonces, el informarnos y el hablar sobre el tema creo que es un primer paso muy importante respecto al cambio climático, el concientizar a las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Y por el tema de otras acciones que podemos hacer desde casa. De hecho, el tema energético, ahora que todos pasamos, bueno, muchos de nosotros estamos haciendo home office, ¿no? El cuidar la electricidad es sumamente importante, el apagar las luces que no estoy utilizando, también el tema de residuos. Ahora que estamos en casa, muchas personas por ahí que se piden deliveries, ¿no? Y esto causa gran cantidad de residuos y uno a veces no lo ve, ¿no? Porque no sabe que un tecnopor contamina un montón y esto contamina menos, ¿no? Entonces, creo que ahora con este boom de los deliveries, no solo de comida, sino también de cualquier cosa que llegue a casa, uno está generando más residuos, ¿no? Entonces, los residuos también generan gases de efecto invernadero en su descomposición. Y la idea sería que en casa podamos de cierta forma compostar lo que sea orgánico, reciclar el resto de residuos como plástico, vidrio, papel, cartón, residuos peligrosos como las pilas, almacenarlos y no botarlos con los residuos comunes. Ujú. Y eso básicamente son acciones muy simples para disminuir nuestra huella de carbono, ¿no? Personalmente. Todos podemos tomar acción desde casa, todos podemos ser parte de esta lucha con el cambio climático y desde Ecodeli y desde tu programa Richard para Cigarra Verde los invitamos a hacerlo, ¿no? A tomar acción. Ya lo saben, es muy importante, en primer paso, ¿no? Claro, dijimos, hay que abordar más este tema de cambio climático, ya sea investigando mucho las propuestas, como menciona Alejandra, y también mucho también el investigar las acciones, o se podría decir las malas acciones que están cometiendo alrededor de muchos casos de temas ambientales. Por ejemplo, la muerte de varios líderes indígenas que he estado escuchando e informándome que sí es muy penoso todo esto por el tema del avance, ya sea de la minería ilegal y también del aprovechamiento del recurso maderable. Es cierto, muy claro, gracias Alejandra, pero ahora quiero saber un tema netamente tuyo. ¿Por qué decidir, porque ingeniería industrial, ¿no? ¿Por qué ingeniería industrial y ahora estás netamente enfocada al tema de cambio climático? Bueno, sí, en realidad desde muy pequeña tenía bueno, todo inició creo que igual que muchas personas con un amor hacia los animales, ¿no? Entonces, obviamente cuando te gustan los animales, ves que también parte de la que ellos habitan, ¿no? Está siendo destruida. Y eso es algo que me movió mucho desde pequeña. Cuando crecí ya no tenía un poco, felizmente la carrera es súper amplia, la de ingeniería industrial, entonces me permitió como que moverme ahí mismo al área ambiental, porque también se ven procesos y es súper interesante. Entonces, ahora el tema de trabajar en cambio climático es como un sueño para mí porque de verdad siento que se hace algo y la idea de combatir el cambio climático es ayudar a la gente que sufre las consecuencias del cambio climático, ¿no? Vemos muchas personas
cada vez más afectadas, y el hecho de ayudar a concientizar, como lo venimos haciendo, ayudar a las empresas también a que midan sus huellas de carbono, básicamente todo este trabajo es como que para mí muy apasionante, porque todo se resume en disminuir estos impactos, ¿no? Y a la vez ayudar a personas, ayudar a animales, a seres vivos en general. Y nada, es algo que me mueve bastante, ¿no? Entonces va por ahí mi gusto por estos temas. Excelente. Esto fue la entrevista a Alejandra Montalvo, representante de Codeli, con el tema de cambio climático. Muchas gracias, Alejandra, también por estar con nosotros. Muchas gracias, Richard. Ya lo sabes, esta entrevista está disponible en todas las plataformas de tus redes sociales favoritas y también está disponible en YouTube y en Spotify. No te olvides de compartir, de suscribirte, darle me gusta, darle me encanta, y también para que esta información llegue a todos, porque la educación ambiental no debe de parar. Agradecemos también a nuestro primer auspiciador oficial, CISOGES, responsabilidad social que traspasa fronteras. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.